Bienvenidos al canal de Arte Master. Hoy vamos a ver cómo utilizar paso a paso el aerógrafo si eres principiante. Bueno, este vídeo va a ser un tutorial de ayuda para todas esas personas que me han visto utilizar el aerógrafo en mis dibujos y quieren saber cómo se utiliza fácilmente. Este tutorial sirve tanto para dibujos como para modelismo, ¿vale? Pero en un nivel bastante básico. Yo no soy experto, pero sí que más o menos sé utilizarlo de manera principiante. El que yo utilizo es este, ¿vale? Es un aerógrafo de doble acción y bueno, todas las cosas que vayan mencionando os la dejaré en la descripción con los links, ¿vale? Primero de todo avisar que el aerógrafo no es una herramienta barata por lo general, ¿vale? Así que vais a tener que poner unos cuantos euros o dólares, pero los resultados que se pueden conseguir con él son absolutamente maravillosos. Por esto mismo, porque es una herramienta bastante costosa, tenemos que saber cómo utilizarlo, porque si os soy sincero, yo he tenido ya como 4 o 5 aerógrafos y los primeros me los cargué, los destrocé porque no sabía utilizarlos bien. Se acabaron taponando de pintura y bueno, luego era inservible y no se podía arreglar de ninguna manera. Por eso es importante que veáis el vídeo hasta el final, todo entero, ¿vale? Porque cada cosa, cada paso es importante. Bien, con esta pequeña introducción, ahora sí puedo enseñaros un poquito más cuáles van a ser todos los accesorios totalmente imprescindibles que necesitamos para utilizar el aerógrafo correctamente. Lo primero y una de las cosas más importantes es tener un compresor de aire. Yo tengo dos tipos de compresor, normalmente podéis comprar un set que os cuesta unos 55-60 euros y os viene con este mini compresor que bueno, no está mal si queréis hacer cosas pequeñas o simplemente un coloreado plano, y os vendrá con el cable, algunas agujas y accesorios y obviamente el aerógrafo. Todo esto sale por, como digo, 55-60 euros. Se enchufaría en este botoncito, dejamos que se infle de aire, ¿vale? Y luego lo que ocurre es que tiene, pues como digo, bastante poca potencia. ¿Que eres inconformista y necesitas algo mucho mejor, más profesional y que tenga más potencia? Uno de estos compresores, bastante más grandes, y os puedo decir que pesa lo suyo, son de este tipo, en los cuales se puede comprar por set también. Lo que pasa es que estos son ya bastante más caros. Os va a salir la broma con todo el set completo, con aerógrafo, compresor y todo, por más o menos entre 100 y 150 euros. Este es igual que el pequeño, se conecta aquí el cable, tiene su botoncito. Ahí está, se ha cargado. Y ahí tenemos el medidor de la presión, ¿vale? Que con esta ruedita, si la levantamos, podemos luego girarla y aumentar o bajar la presión según la potencia que queramos utilizar. Yo normalmente lo utilizo ahí en máxima potencia, en el nivel 4, pero bueno, vosotros podéis ir variando según lo que queráis. Para que os hagáis una idea, así es como funciona en 4 de potencia. Y así en 2 de potencia. Obviamente también vamos a necesitar el aerógrafo con su respectivo cable. El que yo tengo, como digo, es de doble acción, así que os voy a enseñar a utilizar este porque de los otros no tengo mucha idea, la verdad. Y normalmente cuando compréis el aerógrafo también os vendrá con estos dos accesorios y seguramente os vendrá pues de 0,2 milímetros, de 0,3, de 0,5 milímetros. Eso es pues obviamente lo grueso que queremos que sea el trazo que está echando de aire, ¿vale? Lo mismo vale para graduar el grosor, os vendrán estas puntas graduadas también de 0,2, 0,3, 0,5, dependiendo del trazo que queráis hacer. En un principio, cuando compréis el aerógrafo, tanto la aguja como la punta ya vendrán montadas, ¿vale? Así que tampoco os tenéis que romper la cabeza y decir, madre mía, ¿qué es esto? Porque ahora veremos que en realidad es bastante sencillo. Lo siguiente que necesitamos, y esto es realmente esencial y muy importante, son estos dos productos: Airbrush Cleaner, ¿vale? Para limpiarlo, y Airbrush Thinner para mezclar la pintura y que se diluya mucho más. Esto sobre todo es lo que me hizo a mí perder mis otros aerógrafos comprados anteriormente, y es que aunque parezca una tontería, la limpieza del aerógrafo es esencial para que no se rompa, y el thinner igual de importante o más todavía para que la pintura salga bien diluida, ¿vale? Y pulverice correctamente. Porque para los que ya hayáis utilizado aerógrafo anteriormente, seguramente os ha empezado a burbujear aquí y no sabéis por qué es. Pues echarle el thinner es realmente importante para que eso no suceda o suceda mucho menos. Lo siguiente que vamos a necesitar es un bote de este tipo o algo en lo que podamos sujetar el aerógrafo, pero este está muy bien, me lo habréis visto utilizar en algunos vídeos y sirve para lo siguiente: tú lo tienes en la mesita y vas a poder reposar tu aerógrafo así. Si no tienes este bote, cuando quieras posar el aerógrafo encima de la mesa, lo que va a pasar es que se va a torcer así, se va a caer toda la pintura y va a ser un desastre. Luego tiene la otra función, que es limpiarlo. Ya cuando hayamos acabado de utilizar la pintura, pues le pondremos luego, como os explicaré, el producto necesario.
Desde este agujerito vamos a ir echando toda la pintura sobrante y todo lo que queramos limpiar y va a ir directamente aquí abajo sin ensuciar nada. Y luego por último pues también vamos a necesitar, como es obvio, las pinturas. A mí me gusta utilizar estos dos tipos, estas son las más típicas, las Vallejo, ¿vale? Se encuentran por todas partes, os dejaré también los links. Y también están estas de la marca Vallejo también, pero estas son premium. La diferencia entre estas y estas es que las Vallejo Model Air son un poquito más espesas y estas son como mucho más líquidas. Pero me gustan por lo general bastante más estas porque tienen una gama de colores más vibrante. Ahora que ya tenemos presente todo lo que vamos a necesitar, vamos a cambiar de plano y vamos a desmontar y a montar el aerógrafo, ya que es totalmente imprescindible que sepas hacerlo. Muy bien, pues así es como nos va a venir el aerógrafo por defecto. Y quiero que lo primero que hagas cuando te llegue el aerógrafo a tu casa es que lo desmontes. Para desmontarlo, ¿cómo se hace? Tenemos este pequeño compartimento de aquí, ¿vale? Veis que hay una franja. Vamos a girarlo, ok, así, simplemente desenroscamos y tenemos esta parte. Con esta tuerquita que hay aquí, veis que podemos girarla. Esto es para aflojar y poder sacar la aguja. La aguja es súper importante que la tratéis con muchísimo cuidado porque a la mínima que se os doble un poco la punta ya el trazo, o sea, lo que pulveriza el aerógrafo va a salir totalmente desviado. Os lo digo porque me ha pasado y no mola nada, ¿vale? Así que tened muchísimo cuidado con cómo tratáis la punta de la aguja. Como os decía antes, la aguja puede ser de 0,2, 0,3, 0,5 dependiendo de lo grande que queramos que sea el trazo. Lo siguiente que tenemos es esta piecita de aquí de la punta, ¿vale? Normalmente son dos, os viene esta de aquí, que es simplemente para facilitar mejor toda la pulverización. Y también esta otra, las vamos a desenroscar las dos. Esta puntita de aquí es la realmente importante y la que tenemos que tratar con delicadeza y tratar de que no se tapone de pintura. Ahí la veis, es una puntita bastante pequeñita y muchas veces nos viene una pequeña llave inglesa como esta para poder quitarla fácilmente. La vamos a ir quitando poquito a poco, ¿vale? Dando vueltas así. Y cuando ya esté casi suelta, con los dedos os ayudáis y la sacáis. Bueno, como veis, esta punta tiene una especie de gomita ahí en la tuerca, es muy importante, no la perdáis. Y ya lo tendríamos desmontado. Luego aquí, este aerógrafo en concreto tiene esta tuerquita aquí que me sirve para regular la presión también desde el aerógrafo. Aviso que eso no lo tienen todos, ¿vale? Es este en concreto. Y para montarlo haremos todo el proceso a la inversa. Verás que es importante saber todo esto para luego poder hacer todo el proceso de limpieza correctamente y rápido. Colocamos la punta lo primero, ok, así. Con la goma tiene que quedar bastante apretada. Tiene que quedar bien apretadito, así. Con la llave inglesa le damos así, que haga buena presión. Y eso va a evitar que el aire se escape y empiece a burbujear por aquí. A mí ahora me gusta continuar con la aguja con mucho cuidado, como digo. Esta tuerquita tiene que estar floja antes y luego con la aguja así con cuidadito hasta el final. Y fijaros que la aguja sobresale como un par de milímetros. Apretamos de aquí, ya no se puede sacar. Montamos las otras piezas de la punta, cuidado no te vayas a pinchar que está por ahí la aguja suelta, así. La otra también, así. Ya por último le ponemos esta pieza que es la que hemos sacado al principio del todo, así, le damos vuelta si la encajamos bien. Así. Y listo, ya lo tenemos montado de nuevo. Luego, por cierto, también tenemos esta rosca de aquí que la podemos mover, así veis. Y esto lo que va a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, ahora está flojita y nos permite hacer el movimiento entero, ¿de acuerdo? Así. Pero si todo esto lo ajustamos hacia adentro, el movimiento, el recorrido se hace mucho más pequeño y pues la presión va a ser la misma constante durante todo el rato. Aunque a mí personalmente me gusta poder hacer todo el movimiento completo. Muy bien, ya lo tenemos listo, está conectado ya todo. Y le vamos a añadir la pintura que queramos. En mi caso le voy a añadir así de prueba un poquito de color rojo de la Model Air más típica que existe. Le añadimos ahí lo que queramos. Y ahora es cuando utilizamos el Airbrush Thinner, que sirve para diluir la pintura y más o menos por esta cantidad le vamos a echar unas 3-4 gotitas. No más, con eso es suficiente. Si llenásemos todo el cap, yo le echaría más o menos unas 8-10 gotas. Entonces ahora con un pincel que no vayas a utilizar o que esté viejo, vamos a mezclar un poquito esto así. Ahí está, bien mezcladito. Ahora que ya tenemos la mezcla hecha, podemos tapar aquí y lo tenemos listo para usar. Entonces vais a ver que si apretamos simplemente hacia abajo, la pintura no va a salir. Solo cuando apretemos y deslicemos es cuando vamos a mover la aguja y ahí va a empezar a salir la pintura. Fijaros que el trazo se hace deslizando hacia atrás con cuidado y también cuando queramos cortar el trazo vamos volviendo así con cuidadín y lo soltamos ligeramente.
En mi caso, como sabéis, lo utilizo en la mayoría de veces para hacer un fondo bastante amplio. Entonces el disparo del aerógrafo lo hago más o menos a unos 20 o 25 centímetros de distancia y voy cubriendo de lado a lado haciendo este movimiento. Y obviamente cuanto más te acerques con el aerógrafo, el pintado va a ser mucho más brusco. A mí pues me gusta hacerlo en este movimiento primero y luego en este también, así queda todo bastante más homogéneo. Así pues iremos dando capas hasta que quede perfectamente cubierto o como lo queramos. Ahora lo que he hecho es bajarle la presión de 4 a 2 y así acercándonos ahora podemos hacer unos trazos bastante más precisos. O simplemente si queremos unos puntitos. También podemos hacerlo así al borde de la hoja. Supongamos que ya hemos acabado de utilizarlo y queremos limpiarlo, ya sea porque hemos terminado de utilizarlo completamente o queremos cambiar de color. Yo lo hago de la siguiente manera para ahorrar al máximo. Primero echo un poquito de agua, con el mismo pincel de antes removemos todo, damos así por todas las paredes, ¿vale? Que toda la pintura se disuelva lo máximo posible con el agua. Y ahora vamos a utilizar el bote, vamos a pasar aquí y vamos a darle a toda potencia para vaciar esta pintura que ya es ahora mismo residual. Pues ahí lo tenemos ya bastante limpito, pero con esto no basta. Ahora es cuando vamos a utilizar el Airbrush Cleaner. Le vamos a echar como 5 o 6 gotas, no hace falta mucho, ¿vale? Más o menos que quede así, incluso con menos basta. Y con el pincelito le vamos a ir dando, vais a ver que con esto se limpia súper fácil. Mirad aquí por ejemplo, o sea, se lo paso por encima y desaparece en un momento. Y en la parte de abajo con el pincelito vamos a ir dándole así golpecitos para asegurarnos de que toda la parte de debajo quede bien limpia también. Ahora que vemos que el cleaner ya ha hecho todo su efecto y que queda ahí todos los residuos, es momento de volver a introducir y limpiar de nuevo. ¿Con esto es suficiente? No. Ahora le vamos a pasar un trocito de papel de cocina o de una servilleta o lo que sea. Hacemos este movimiento, ¿vale? Que llegue lo máximo hasta el fondo. Y aquí tenemos pues todo el residuo que se había quedado. Y como podéis apreciar, después de esto ha quedado todo bastante limpito. Si vemos que todavía ha quedado algún resto de pintura, podríamos repetir la operación otra vez. Esto no es necesario que lo estéis limpiando todo el rato si vais a seguir pintando, ¿vale? Continuadamente. Pero llega un punto que sí se satura de pintura y vais a tener que limpiarlo. Entonces quitamos nuevamente estas dos piezas, así, retiramos la aguja, que ya sabéis cómo se hace, y la aguja, como veis, puede contener todavía algunas manchitas de pintura. Para limpiarla de todo simplemente con el cleaner vamos a echar un chorrito aquí, y vamos a pasarla con cuidado, ¿vale? Por la parte que hemos echado el cleaner, así, y como veis ahí quedan los restos de pintura de la aguja y la tenemos ya limpia del todo. Esto es normalmente lo que se entapona con pintura y hay que estar lavándolo, pero si hacéis todo como os he dicho en este vídeo, no os pasará muy frecuente. Esta punta solo recomiendo lavarla, sobre todo al final cuando hayamos acabado de utilizar el aerógrafo por completo, pero a no ser que se atasque no es necesario estar lavándolo todo el rato, ¿de acuerdo? Lo retiramos entonces, así, y luego ya cuando hemos terminado de utilizar todo, que quedará bastante más manchado, aquí solo hemos hecho una prueba, lo que hago es utilizar un botecito como este, pongo aquí bastante de cleaner, meto todas las piezas y también la tapa, si es que se nos ha quedado bastante manchada, en este caso no lo está demasiado, lo pondríamos dentro también y con un pincelito lo iríamos moviendo, ¿vale? Todo sacándole la pintura. Cuando está todo muy manchado lo que hago es cubrirlo bastante y dejarlo así que se diluya todo durante un par de horas y luego ya pues lo aclaro con agua todo y lo seco. Una vez con todo limpio y seco volveríamos a montarlo y ya habríamos acabado todo el proceso de montaje, desmontaje y limpieza. Si viésemos que en esta punta todavía se han quedado restos de pintura que no podemos sacar por dentro, podemos utilizar una aguja como esta, así,
y con ella podremos acabar de quitar todos los restos que queden por dentro. Pues bueno, amigos y amigas, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Sé que ha sido un poquito espeso y bastante técnico, pero también sé que muchos de vosotros estáis buscando este tipo de tutorial donde poder entender mejor y de forma sencilla cómo utilizar el aerógrafo. Repito que yo no soy profesional del aerógrafo, pero bueno, más o menos así es como se tiene que hacer. Si tenéis alguna duda, dejadla en los comentarios para que todos los demás que sí saben os puedan ayudar mejor. Y lo mismo, si tenéis alguna duda, yo mismo intentaré responderla. Mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo.